acompaña Chicho Gaona, Julio Chicho Gaona, futbolista, un invitado de lujo, porque Julio tiene una trayectoria como futbolista verdaderamente impresionante. Yo me voy a auxiliar, por ejemplo, con Wikipedia, como a modo de ayuda a memoria, para contar alguna cosa, para introducir a, a quien conversa hoy con nosotros. Pero después veremos si esto está del todo bien, ya que tenemos acá al protagonista, le podemos pedir que nos corrija si hay algún dato que no es exacto. Bueno, según Wikipedia, Chicho es un exfutbolista y actual director técnico. Jugaba como mediocampista ofensivo o enganche, y su primer equipo fue Platense. Su último club antes de retirarse fue Deportivo Español, y en el medio yo sé, porque lo sabe todo el mundo, y aparte porque me había contado anécdotas en otras ocasiones, Julio, que pasó por Boca y por otros equipos de otros países. Ha jugado en distintas partes del mundo. Yo no sabía, Chicho, que había sido técnico en Japón, por ejemplo. Bueno, jugó en un montón de equipos. O sea que en definitiva, hoy vamos a conversar con alguien que es un pedazo de la historia del fútbol argentino. Así que, Julio, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y te pido por favor que corrijas o agregues o digas si está bien esto que dice ahí Wikipedia. Bueno, buenas tardes, Martín. Muchas gracias por la invitación. Sí, hay algunos pequeños detalles en Wikipedia. Por Ajá. ejemplo, creo que ponen que he jugado en Paraguay y, bueno, no tuve la suerte de Ajá, jugar en ajá, Paraguay. ajá. Pues la mayoría de los datos están bien. También me parece que no Pero vos figura jugaste en la que he selección. estado en la Vos jugaste en la Claro. selección. Y me parece que eso no figura. No, no Me está. parece que eso no figura ahí. No está. Yo tuve la suerte de estar en la selección desde el 79 al 84. Ajá. Y así que bueno, sí, he tenido un recorrido lindo y me ha ido bien, me divertí, lo pasé bien, O sea que hice estuviste en la muchos amigos. selección de 3 años con el Flaco Menotti y 2 con Bilardo. Claro, la última charla que tiene César es con nuestra selección juvenil, Ajá, que salimos campeones en los Juegos de Sur en Rosario. ajá, Esa fue la última charla de Menotti con una selección. ajá. Y inmediatamente agarran los Carlos Bilardo y Carlos Pachamé. Claro, claro. En el 82 agarran ellos y bueno, yo estuve hasta el 84, fin del 84, y bueno, después nada, me agarró un terremoto importante en mi vida, en la fase personal, y bueno, entonces me tuvo un poquito en jaque Ajá. esos momentos, ¿no? Julio, entonces, bueno, algo que los futboleros saben todos, pero de repente por si hay alguien, qué sé yo, que escucha que por cuestión de edad es más joven o lo que fuere, vos lo que estás contando es que jugaste con el seleccionado aquel de Diego Maradona, de Ramón Díaz, bueno, el que salió campeón en Japón en el 89, estuviste ahí en ese equipo, En el 79 ellos salen en el, campeones. en el 79, perdón, claro. 79, sí. Y nosotros tuvimos la suerte después, porque cuando ellos estaban volviendo, se estaba armando nuestro seleccionado juvenil. Ajá, Nosotros siendo juveniles, ajá, tuvimos la fortuna de hacer fútbol 2 veces por semana con el equipo que después compitió en el Mundial 82. ajá, ajá. Nosotros Sí, éramos sí. los sparring de ese Mirá equipo. vos. Y entrenábamos en la quinta de José Cepaz, ¿no? En la Ajá, Natalio Salvatori. ajá. Y tuvimos esa inmensa fortuna de hacer fútbol con Filiol, con Pasarela, con Tarantini, Maradona, Kempes, Barba, Ramón Claro, Díaz, impresionante. eh, una, Claro, una camada maravillosa de impresionante, jugadores. impresionante. Y Diego con Kempes, Dios mío, era un sueño para nosotros y lo disfrutábamos Claro, yo no y me nos acuerdo de dábamos cuenta. eso. En la selección del 82, que es el primer mundial que juega Maradona, ahí jugó Mario Kempes también. Claro, Ah, mirá vos. O sea que claro. estaban en la selección Kempes y Maradona. Mirá, impresionante. Sí, sí, y era candidata en ese momento y después, bueno, no lograron demostrarlo en la cancha, ¿no? Por diversos motivos. O sea que, y en ese momento jugabas en algún club ya, vos, obviamente.
Y yo ya yo había ido a Platense, llegué a los 12 años Ajá, a Platense, a infantiles. Y también ahí tuve un poco de suerte porque, bueno, encontré gente que me quería y que le gustaba mi juego. Y a los 14 años me hicieron debutar en la tercera división de Primera A. ajá, Hago esa claro, aclaración porque para mí tiene una diferencia. claro, claro, claro. La tercera Eh, división de primera, que cuando y uno iba a la cancha es ese partido que se jugaba antes del partido de se primera. jugaba antes. Claro, ajá, Exactamente. Y nombro Primera A porque nosotros que somos de esa camada y de esos años, había una diferencia, era difícil jugar en primera. ajá, Y bueno, tuve la suerte ahí que los técnicos que estaban, que eran Enrique Topini y Walter Peduto, ajá. eh, me hicieron debutar rápidamente en la tercera división con 14 años, Mirá vos. Qué muy, muy jovencito, joven, che, claro, claro, claro. muy, muy Vos joven, sabés que me muy decís joven. Platense, yo estoy seguro que en aquella época yo te debo haber visto en la cancha, siendo pibe también, más o menos, tenemos edades parecidas, Sí. porque con mi viejo íbamos a ver a Chicago a todas partes y hemos ido este, a ver a Chicago Y nos Platense hemos más, enfrentado, Platense, Chicago, ese, nos hemos claro, enfrentado en la primera, sí, sí, más de una vez en claro el que sí. 81 y 82 he ido a la cancha de Platense a ver Chicago. 81, 82, 83, Eh, Chicago, con Chicago nos hemos enfrentado. sí, 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 sí. sí. Me parece que también hay una pequeña anécdota con la gente de Chicago. Creo que es en el año fin del 82 u 83, cuando la hinchada de Chicago canta la marcha peronista y lo meten preso. Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí. Eso le pasó más de una vez a la hinchada de Chicago. Sí, sí, sí. Sí, Sí, pero bueno, en el inicio o en el fin de la dictadura, claro, claro. eh, Sí, sí. eh, Sí. qué jugada la hinchada que cantó eso. Tal De armas cual. tomar, muy bien. Bueno, viste que la hinchada de Chicago, no sé si sabías toda la trayectoria, aparte de que es de Mataderos, parece que cuentan que había un tal Margaride, el comisario Margaride, no sé si lo viste nombrar, que era el de la Sí, 42. Bueno, sí. según cuenta la historia, en una época todos los sábados la hinchada terminaba la barra dentro, ¿viste? De la 42. Todo el fin de semana, ¿viste? El deporte era meter en Sí, cana a la hinchada, ¿no? Sí. claro, Bueno, claro. pero, Sí, perdón, bueno. cambiando de tema, Antes, che, o sea que vos jugabas en Platense, estamos hablando de ahí, 81, 82 más o menos. y claro, lo que yo te conté recién de los 14 años fue en el 78. Yo Claro. soy 64, ahí tenía 14 años, y después debuté en primera división a los 17 años. Me hace debutar en primera división el Polaco Cup, que ha sido Sí, un gran jugador y un claro. gran técnico, ¿no? Ha dirigido a la selección argentina, Boca, River, Independiente. Mirá. Y bueno, también, por suerte, le había gustado cómo jugaba y me hizo debutar prontamente ahí con 17 años Ajá. en la primera. O Y sea, ahí me tu quedé puesto. unos años en Platense. Sí, No, digo, te iba a decime. decir, tu puesto era 5 u 8, ahí más o menos jugabas vos. Sí, ahí estaba arrancando y no estaba por ahí tan definido porque era Ajá. primera y te tienen que ir buscando Claro. el lugar por ahí donde mejor rendís, porque en inferiores por ahí rendís en una posición y en primera es totalmente distinto. Ah, mirá vos. Por ahí jugaba de 8 y después terminé jugando de 10 y después en ese cambio empezó a aparecer el enganche y terminé jugando de enganche. Ajá. Mirá vos. Y cuando llegás a Boca, En ¿cómo es eso? Platense, Ah, hay como un delay, esto es medio molesto, ¿viste? bueno, Hay como un delay, parece que a vos te sí, no, no, llega. está bien, está bien, Digo, cuando llegás a Boca, está bien. cómo es eso? ¿Cómo llegás? ¿De qué jugás? ¿Cómo es para vos ese momento? Y llego a Boca después de haber estado con una pausa importante, por esto que te decía en el inicio, tuve una pausa ahí, no la había pasado bien durante un año Ajá, y piquito, ajá, estaba retomando fuerzas de nuevo, y después me compra el Deportivo Español, bueno, después de andar por varios lados, porque me fui a jugar a Colombia, a Unión, después llego al Deportivo Español, donde se estaba armando un gran equipo y quedó en la historia ese equipo de Español. ajá. Ahí tuve unos buenos años y bueno, y llegó Boca y
me contrató Boca, porque Boca había contratado al técnico, a Carlos Aymar, Ajá. que había sido mi técnico en Deportivo Español. Ah, mira vos. Ajá. Entonces él me conocía y me lleva a Boca bueno, y llegué a Boca. Cuando llego a Boca tomé la dimensión de lo que era, porque uno al no estar ahí, al no conocer, Claro. pero una vez que entras al mundo Boca y al club, te das cuenta que es otra cosa, ¿no? Me impactó. O sea, te impactó, digamos, la relación, la hinchada, el calor de la gente, todo La, eso, ¿no? la hinchada, el club, la importancia y el conocimiento que tenía toda la gente, todo el mundo de Boca, ¿no? Porque Esto que uno te voy a cuando es joven a preguntar, esas cosas no le presta atención. esto que te voy a preguntar puede ser una pavada y es probable que quien no haya ido nunca a la cancha de Boca no lo entienda, pero se lo contamos. ¿Te acordás Se lo contamos. se la contamos, seguramente te tenés que acordar cuál era el cantito con el que te saludaba la hinchada cuando salías a la cancha? No sé si esos Sí, señores estaba la por ahí, por ahí es el apellido claro, de cada jugador, pero en ese momento, por ahí, bueno, el apellido mío no, por eso te decía hoy Chicho. Chicho. Entonces te saludan Con el con un apellido. Chicho, 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 y Chicho, claro, porque cada jugador tenía tenía su su apodo saludo y y su apodo, un claro. saludo. Ah, sí, sí. Algunos más, por supuesto, y nosotros que éramos los de medio pelo, digamos, hay un saludo cortito y listo. Bueno, Pero medio después pelo, estamos. pero ¿qué medio pelo? Jugaste, Sí, qué sí, sí. trayectoria. Lo pasé bien, como te decía Martín, y no solo ahí, sino que en todos los clubes que estuve. Yo me di cuenta muy niño que quería ser jugador de fútbol y yo sentía que tenía condiciones. Y bueno, todo eso lo fui trabajando, lo fui aprendiendo. Y era niño, me hice joven, me hice hombre, y siempre aprendiendo. Por suerte tuve buenos maestros y aprendí a ser profesional. Era un buen profesional. Y es Me muy cuidaba, vivía para eso. o sea, es muy sacrificada la vida del jugador de fútbol profesional. Sí, sí, depende cómo por ahí lo enfoques, cómo lo mires. También tenés muchas cosas lindas, muchas cosas a favor. Eh, Estar siempre con amigos y en el lugar que estás te atienden de primera. Ujú. Y si tenés la suerte de tener una buena carrera, conoces lugares muy lindos, aprendes otras culturas, aprendes muchas cosas. Por ahí dejas Claro. de lado el tema familiar, pero bueno, yo en ese momento estaba con mi hijo, con Jonathan, entonces Jonathan Ajá. venía a todos lados conmigo, lo llevaba a todos lados, entonces lo extrañaba menos. Cuando decís otras culturas y eso, ¿qué pensás? ¿Cuál fue la experiencia de vivir en otro país así más impactante para vos? Y bueno, esto que te decía por ahí hoy hace un rato, ¿no? Cuando vos sos jugador de fútbol, y si no lo aprendés rápidamente, por ahí hay cosas, viste, o que no vas a entender o que te vas a comportar de una forma rara para el lugar a donde vas. Entonces por ahí íbamos a México y bueno, y teníamos una charla de cómo teníamos que comportarnos, porque los jugadores, hasta que no salís del país, y hay cosas que no las sabés, tenés que aprender a convivir con la cultura del otro país, con la cultura de la otra provincia, saber cómo son, saber la comida, cómo tenés que cuidarte. Claro, Eh, claro. es todo un aprendizaje. Sí, hablando de distintas culturas, fuiste DT de un equipo en Japón. Fui a trabajar a Japón, sí, sí, Mirá con mi vos. amigo, con Omar Piccoli. Omar Piccoli Ah, es el actual ayudante de Julio Falcioni, ajá. y han salido campeones en Boca y en Banfield. Sí, sí, claro. Y yo jugué con Omar Piccoli en Unión de Santa Fe. Ajá. Y después él prontamente, también siendo muy joven, se va a jugar a Japón. Él es el segundo argentino que llega a Japón a jugar. El primero fue Arbelo, Ah, mira vos. Jorge Arbelo, que Ajá. jugó en Defensores de Belgrano, y el segundo argentino es Omar Piccoli.
y él hace una carrera muy, muy buena, muy extensa en Japón, y bueno, después que se retira, inmediatamente lo invitan si él quería dirigir el equipo, y bueno, por supuesto aceptó, y yo justo me había vuelto a reencontrar con él después de unos cuantos años, y me invitó a trabajar a Japón. Yo justo había dejado de trabajar en Platense, había sido el ayudante del negro Marcheta, de Pedro Marcheta, un técnico que ha dirigido Racing, Independiente, Central, eh, Instituto de Córdoba, Racing de Córdoba, dirigió por muchos lados. Y había dejado de trabajar con Pedro, y Omar me hace la invitación para trabajar en Japón, y bueno, fui. Ajá. Acepté con mucho gusto, Mirá, y ahí seguí aprendiendo lo de las culturas, ¿no? claro, me imagino. Bien distinta, ¿no? Bien distinto. Yo Y, hace poco sí, sí, decime. nombraba en un asado, me hicieron una pregunta y a mí me salió, porque me preguntaban cómo era Japón. Ajá, Y lo primero que dije es que si no vas, si no estás tranquilo y no estás bien plantado, me parece que te puede impactar ajá. conocer Japón. Eh, Te vuelve loco, dije yo, ¿no? Mirá Te vos. impacta, te impacta. En qué sentido, Julio? Me interesa mucho. Y bueno, no sé, por ejemplo, todo funciona en Japón, por ejemplo, Claro, todo, eso es todo, raro para nosotros. claro, bueno. Claro, claro. Eh, Después, por ejemplo, aprendí que Japón no tiene la palabra no. Ajá. Vos en Japón estás en una negociación, en una charla, y bueno, y por ahí vos exponés tus condiciones, y de la boca de ellos no sale no, no existe esa palabra. Entonces, me parece que es una forma más amable de conversar, de discutir. Eh, Claro, Después, por supuesto que vos, no sale no, claro, y eso no quiere decir que ellos de alguna manera no hagan conocer su posición, sus condiciones tampoco. claro, no, no, ellos no, el no sale, pero no es que te están aceptando todo, Claro, pero vos claro. lo vas aprendiendo con el tiempo. Ajá. Eh, Tienen otra forma, ¿viste? Por ahí hacen una pausa, Mm. por ahí ¿viste? Y la vas aprendiendo. Claro, claro. Eh, bueno, nada, eh, el respeto, el pensar en el otro, eh, Mirá el vos. saludo cuando vos entrás a cualquier lugar. Por ejemplo, vos entrás a un restaurante a comer, y si hay 20 mozos en el restaurante, los 20 mozos te saludan a la vez. Mirá Digo, vos. es una Claro, cultura claro, bien distinta a la los nuestra. protocolos y las, ¿no? Uf, Claro, sí, sí, sí. Julio, hablando de diferencias culturales, vos trabajaste en Japón y también dirigiste a estudiantes de Buenos Aires, ¿no? también, sí. Y en Platense también trabajé Mirá, con chicos. ajá, Eh, en Estudiantes dirigí la primera, en Platense trabajé con los chicos primero, después trabajé con mirá, Pedro Marchetti en primera, ajá. después trabajé en Almirante Brown con los chicos, Ah, mirá vos. y, Así que en y estudiantes la primera dirigiste ahí. ¿Eso sí, era más sí, o sí. menos en qué año Año, estuviste? Sí. eso fue 2007-2008. Ah, mirá vos, ya ahí yo no iba más a la cancha, pero fui muchas veces a la cancha de estudiantes de Buenos Aires. A ver a Ah, mira. Chicago también muchas veces, porque claro. Vos sabés que ahí te cuento una anécdota que todavía escucho el ruido y me duele. Yo, el 6 de Chicago, entre el 80 y el 80, entre el 79 y el 83, era el papá de Pipita Higuaín, era el Pipa Higuaín. Claro, el Pipa, El sí, Pipa Higuaín era, que era un toro ahí atrás, ¿viste? Pasaba la pelota o pasaba el hombre, sí, las dos cosas no sí, si podían. alguien quedaba. Bueno, y no sé cómo estará ahora la cancha de Estudiantes de Buenos Aires, pero en aquel momento, de la línea de fondo al muro había 1 metro. Entonces vos Sigue sabés que igual. sigue igual, bueno, lo que te voy a contar capaz que lo sabés la anécdota.
un pique que se manda el Pipa desde abajo, corre porque era un buen cabeceador el Pipa. Entonces, corre porque veía Sí. venir al centro, corre, no puede frenar y se escucha el golpe de cómo se quebró la pierna contra el muro ese de ahí, pobre Pipa. Che. Todavía lo escucho y Ah, me duele. Dios mío, Impresionante, impresionante. Dios mío. Estuvo como un año Sí, sin sí. jugar. Sí, sí. No, terrible. Ahí, al final de Y lo que después estoy, volvió bien, ¿viste? volvió muy bien, pero de lo que estoy hablando en definitiva es como de la falta de cuidado que hay a veces para con los muchachos que juegan al fútbol, ¿no? Porque poner el muro ese ahí a 1 metro, che, qué Sí, feo, ¿no? sí, sí, no. Porque es lógico que un hombre que Y corre, para eso tenés que pensar. claro, claro. ¿Cómo está ese tema, ¿Y por qué Julio? te digo esto? ¿Cómo está el tema del Y te cuidado? cuento, Sí, contame, perdón. de los cuidados sigue más o menos, ha mejorado un poco, ha mejorado, pero hay muchos lugares que no tienen ese cuidado con el jugador, ¿viste? Entonces estás en un peligro constante. Eh, Mirá vos. te iba a decir eso porque se me pasó un tema japonés, te iba a contar y me Contame, agarró un contame. lapso. Ah, No, no, pero se me pasó, se me pasó. La oficina de pensamiento. Por ejemplo, el club tenía un lugar y tenía 3 personas que eran una oficina de pensamiento y se dedicaban a pensar, a mejorar el club, a mejorar las claro. instalaciones, Bueno, igual que a en cómo... Estudiantes de Buenos Aires. Pero bueno, hay muchos clubes que han mejorado, Mirá ¿viste? vos. La verdad que Ajá, ha mejorado mucho claro. y bueno, espero que siga mejorando, ¿no? Así que tenían Eh, la oficina del pensamiento. Eso sí que no lo había Oficina de escuchado. pensamiento. Mirá Sí, vos. sí, sí, sí. Bueno, todas esas son, viste, la movida cultural tan diferente a Claro, la nuestra, claro, a la claro. nuestra. Sí, sí. Y otra cosa por ahí es que vos tenés a los chicos que van al jardín de infante y a primer grado, van solos al colegio, absolutamente solos. Salen de su casa y van al colegio solos. Tan chiquito, che, de primer grado. Mirá vos. Claro. Y están dadas las Ahora, bueno, condiciones de seguridad para que están eso dadas las sea. condiciones y le van enseñando, por ejemplo, vos salís de tu casa y mirás derecha o izquierda y vos tenés, en algún lado, vos tenés un padre con una bandera de 2 metros que está haciendo así el padre, Ajá, entonces el niño sigue la bandera. Y cuando llega a la esquina, otra vez el mismo ejercicio, mira derecha, izquierda o adelante ajá. y el niño sigue la otra bandera. Ah, mirá Y así le vos. van marcando el camino hasta que llega al colegio. Ajá. O sea, tú un Entonces, trabajo comunitario, un esfuerzo un comunitario trabajo fue. comunitario Claro, extraordinario. claro, claro. Y cuando están llegando al colegio, Ujú. hay un padre que 100 metros antes tiene un reloj grande, un reloj redondo, y lo tiene puesto así acá. Ajá. Entonces el nene va calculando si el paso está bien, si tiene que acelerarlo, si llegó temprano. Claro, bueno, ahí ya me tiraste de esa otra cosa que tiene la cultura japonesa, que está todo cronometrado, todo marcado, ¿no? Muy Claro, fuerte eso también. claro. Sí, pero como por ahí a mí personalmente me pasa que siempre me gustó la puntualidad, Ajá, porque vos lo aprendés eso en el trabajo que hemos tenido nosotros. Porque si vos llegás tarde a un trabajo, hay 25 compañeros que te están esperando. Entonces, no es correcto. Y a todo eso agregado, a mí me gusta ser puntual. No me gusta que la gente me esté esperando, porque me parece que eh, es no respetar al otro. claro, Ahora, si hay un inconveniente, bueno, llegaste tarde, no pasa nada, no hay problema, pero si es una constante, me parece que no está bueno. bueno, supongo que, claro que no es un tema menor lo que estás diciendo, pero supongo que debe ser importantísimo en algo que es un deporte de equipo, como es el fútbol, ¿no? Sí, Claro, sí, sí, porque es así, es así. claro, Vos no puedes llegar tarde, por ejemplo, si estás comiendo, estás en un lugar de concentración y estamos claro, todos comiendo, tenemos que respetar un horario de convivencia, de organización, claro. y así para todo.
vos también estás en la cancha y tenés un grupo, y si no, tenés que jugar tenis individual, o ajedrez. Claro. Este es un grupo ¿no? Un deporte de conjunto y tenés que moverte en ese aspecto, en ese sentido. Y también aprendés, a mí me da la sensación de que uno aprende mucho, ¿viste? Porque por ahí hay veces que tenés la suerte de jugar medianamente bien, entonces sos titular en tu equipo de trabajo y vos tenés la obligación de cuidarte, porque vos respondés a esos compañeros, porque si vos no cumplís, se deteriora todo, y así como se deteriora el club, te deteriorás vos en tu parte profesional, en tu parte económica, y estás perjudicando al compañero también. Sí, sí, Y sí, en la sí. comida, ¿no? No sé si dije lo de la comida recién. Vos tenés que Sí, cuidarte en sí. todo sentido. Ujú. No, y de repente me vino, viste, así un recuerdo de alguna anécdota que alguna vez conversamos de la puntualidad, de lo maniático que puede ser algún DT, viste, qué sé yo. Sí. Se une la puntualidad, la, la exigencia y lo cabulero a veces también, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sabes a qué Sí, me refiero? pero Pero, bueno, ok. no, está bien. Pero por ahí la cábala, digo, es más individual, sería ponerle. Pero en cuanto a los tiempos, me parece que tiene que ser Ruru Momoranai Kenai, dice el japonés. Las reglas son las reglas. Ah, me mataste, hablas japonés, ¿sabes? No, es la única frase. Bueno, Pero y claro. me gustó porque las reglas son las reglas. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Ruru Momoranai Kenai. Ruro, Mumaranai y Ruru qué. Momoranai Kenai. Después te la voy a pedir que me la Las pases reglas por son las WhatsApp. reglas. Me Después gusta. te la paso, sí. Claro, claro. Pero Ajá. digamos que también cuando nosotros teníamos y a veces que tenemos este trabajo, estás en un lugar bueno y lo pasás bien, entonces a lo bueno te acostumbras enseguida. Así Seguramente. que a Japón me acostumbré enseguida. Y hay un montón de cosas para hablar con vos porque tu carrera es extensísima, pero reparo en una. Recién cuando nos viste que cruzamos un par de WhatsApp para combinar el horario, y estaba viendo la Sí. foto que tenés en el perfil de WhatsApp. Ah, me la compartieron ahora, no la tenía esa foto yo. Vos me la mostraste Me hace la compartieron. poquito en una reunión, en una Sí, sí, reunión sí, con la sí, sí. Ahora familia me que refiero, tuvimos. hace unos meses me la mandaron. Estás jugando nada más y nada menos, estás disputando una pelota con Diego Maradona. Con el Y más era grande, para el más grande, ¿no? el más grande, Impresionante. sí. Es Para inevitable que te nosotros, pregunte. Y vos me has contado que tuviste la suerte de compartir los entrenamientos en Boca durante 6 meses con Diego o algo así. sí, ¿Cómo sí, fue? sí, ¿Cómo sí. es eso de jugar? Yo sé que vos jugaste con Batistuta, ¿cómo es jugar con Maradona? ¿Cómo fue para vos jugar con Diego Maradona? Y la verdad que fue muy lindo. Yo recién te había contado también que había tenido la suerte de compartir casi 4 años compartiendo muchos entrenamientos en la selección Sí, sí. y después tenerlo ahí, ¿viste? Para nosotros, Diego, para los que hemos jugado de verdad, decimos nosotros, para los que hemos jugado al fútbol, Diego es el más grande. Es el más grande sin ningún tipo de duda, ninguna duda. Y todos los jugadores lo hemos sentido muchísimo su partida, la forma en que lo veíamos el último tiempo. En eso coincidimos todos, en que nos dolió. Después por ahí alguno coincide más en la forma de Diego, en sus expresiones. Yo comparto mucho de lo que él hizo, comparto mucho de las cosas que hizo eh, en cuanto a la movilización social que él ha tenido. Muchísimo comparto con él. Y también me pone muy triste que muchos jugadores de fútbol no lo hacen así, no comparten muchas cosas, no se expresan socialmente, y cuando los escuchás a veces expresarse socialmente me pone triste. Pero bueno, por eso Diego
para mí es el más grande y para muchos amigos míos también, ¿no? Bueno, esto que vos me estás contando ahora pasó siempre que hablé con vos, que hablamos de fútbol, pero siempre terminamos hablando. Evidentemente, Julio Chicho Gaona es mucho más que un futbolista, ¿no? Porque siempre aparece la cuestión social, la preocupación política, todo eso que forma parte, digamos, de quién sos, en definitiva, ¿no? Julio, Sí, justamente por eso mismo te quería decir, ¿estás leyendo algo últimamente? ¿Alguna cosa que puedas comentar, lo que quieras compartir, que nos puedas recomendar a la gente sí, que... leo, la verdad que me gusta leer, estoy bastante vago, pero cuando agarro los libros me doy cuenta que me gustan porque Ajá. me llevan a lugares que no conozco. Entonces me gustan mucho los libros, muchísimo. Por eso, por ahí alguna vez te he dicho que si no hubiese sido jugador de fútbol, me hubiese gustado ser el jugador de tenis, pero también es una contradicción porque es muy individual. Ajá. Después, hoy pienso que me hubiese gustado ser músico, escritor. Eh, sí, sí, hay, bueno, nada, un montón de cosas. Pero sí tengo libros. Qué tenés para recomendarnos ahí? A ver qué lee Julio. Pablo da Se lee, Silveira, Historias de filósofos. Sí, 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 sí. me encanta, me encantó. Me lo Buenísimo, regaló un buenísimo. profesor y lo llevo a todos lados y cualquier página que abra ¿Un me gusta. profesor te lo regaló? Un profesor de educación física, ¿eh? Ah, mirá vos, mirá vos, Sí, me lo mirá vos, regaló mirá vos. y me atrapó. Bueno, nada, volviendo al tema social, sí, porque eh, como dice esa frase, viste que si vos te olvidás de dónde venís, no sabés a dónde vas. Y, y yo no me olvido de dónde vengo. Entonces, siempre estamos en una parte, siempre tenemos una parte social con mis hermanos, con mi familia. Bueno, yo tengo un hermano desaparecido en la dictadura, Ajá. mi cuñada también es desaparecida en la dictadura, hemos recuperado a nuestro sobrino, nieto número 106, Pablo Javier Gaona Bueno, Miranda. mirá vos, Y, impresionante. Sí. Bueno, sabía sí, porque, bueno, somos cercanos, ¿no es sí. cierto? Bueno, pero salió Vale, y me parece que está bueno que lo comente. qué eh, bueno, qué por eso bueno. nada, somos jugados socialmente. Nos gusta, siempre Hace estamos. poquito, muy poquito, hablaba con Javier Correa, que es, nada, un palista, ¿viste? Deportista, Kayakista, claro, sí, deportista deportista, claro. olímpico, tiene varias Sí, medallas ganadas, compitió, tremendo deportista. impresionante, y me contaba que sus viejos fueron militantes en la época de la dictadura. O sea, también compromiso social desde la familia, fuerte, ¿viste? Y terminamos Claro. hablando, y hablamos, mirá vos, ¿no? Dos deportistas así destacados con los que hablé últimamente y terminamos hablando de cuestiones de compromiso social fuerte. ¿Sí? Una alegría, la Sí. verdad, también compartir eso, ¿no es cierto? Bueno, muchas Julio, gracias. te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias por conversar este ratito conmigo y con la gente que quiera escucharnos. Seguramente seguiremos conversando. Este, Seguramente que sí, cuando quieran, y muchas gracias a vos por la invitación. Y un saludo grande a la gente. Y para mí también es un gusto compartir con vos y con la gente que te sigue. y si conoces a mi querida colega Rita Mantegaza, mandale un abrazo de mi parte, que seguramente la veas. Seguro que sí, seguro Y que sí. seguimos conversando cuando vos quieras, che. Bueno, un abrazo para todos y un beso a la familia.